A veces no es la vida la que duele, sino la forma en que nos aferramos a ella. Queremos que las cosas permanezcan, que las personas se queden, que los momentos nunca terminen. Queremos que el pasado obedezca y que el futuro se comporte. Pero la vida no fue hecha para ser controlada. Fue hecha para ser entendida, respirada y liberada. Hoy exploraremos el arte silencioso que convierte el sufrimiento en paz. Aprendiendo a soltar la ilusión del control. Nos enseñaron a conquistar la vida, a planear, a predecir, a construir muros alrededor de lo que amamos para que nada escape. Sin embargo, la vida, con su poder silencioso, nos recuerda constantemente que no nos pertenece. Los planes se desmoronan. Las personas cambian. Los caminos desaparecen justo cuando creemos haberlos comprendido. Y en ese momento, algo dentro de nosotros se tensa. El miedo a perder el control. Intentamos sostener la vida como algo frágil que podría romperse en cualquier instante. Pero es nuestro agarre lo que nos rompe. Cuanto más buscamos controlar, más tensión sentimos. Es una guerra silenciosa contra lo inevitable. La vida se mueve, respira y se transforma mientras seguimos intentando mantenerla quieta. Pero la vida no recibe órdenes. Baila a su propio ritmo. Creemos que soltar significa rendirse, pero la verdad es que aferrarse demasiado es lo que nos agota. Todo en la existencia tiene su ciclo natural. Cada persona, cada momento, cada lección, vienen y van con un propósito. Cuando resistimos su partida, estamos tratando de atrapar agua en nuestras manos. Y esa lucha es lo que nos agota. El control es otro nombre para el miedo, miedo a perder, miedo a no saber quién seremos cuando algo termine, miedo a enfrentar el silencio que queda. Pero cuando dejamos de luchar, algo dentro se suaviza. La respiración vuelve. La mente se aquieta. El corazón recuerda su ritmo. Y entonces vemos que nunca controlamos nada. Simplemente éramos llevados por la corriente de lo que siempre estaba sucediendo. Soltar no significa desapegarse o volverse frío. Significa confiar en el movimiento de la vida, confiar en que cada final esconde un comienzo. Que cada pérdida lleva un regalo. El control pertenece al ego, la parte de nosotros que necesita certeza para sentirse seguro. Pero la aceptación pertenece al alma, la parte que sabe que todo, incluso el dolor, tiene sentido. Cuando comenzamos a observar sin la urgencia de arreglar, empezamos a sanar. El dolor ya no se siente como castigo. La pérdida ya no se siente cruel. Todo se convierte en maestro. Y lecinto sano de morente, y lecinto saro rebu. Nos damos cuenta de que no todo está destinado a durar. Algunos amores vienen solo para despertarnos, algunos trabajos para revelar una fuerza oculta, algunos momentos para enseñarnos a respirar en paz. Soltar es un acto de amor, no hacia lo que se va, sino hacia lo que permanece dentro de nosotros. Es susurrarle a la vida: confío en ti, confío en que si algo termina, es porque algo nuevo está pidiendo comenzar. Confío en que no hay errores, solo movimiento. Y en ese movimiento, encontramos paz. A veces la vida quita lo que creíamos que no podríamos vivir sin ello. No por crueldad, sino por compasión, porque solo en el vacío puede llegar algo nuevo. Solo en el silencio podemos escuchar lo que realmente importa. El control es miedo, soltar es fe. El peso invisible que cargamos. Hay un tipo de pesadez que no proviene de lo que sostenemos en las manos, sino de lo que nos negamos a soltar en el corazón. No puedes verlo, pero dobla tu postura, ralentiza tu respiración y hace que cada día sea un poco más difícil de comenzar. Es el peso de lo que se dijo y de lo que no se dijo, de los sueños que nunca se realizaron, de las personas que se fueron sin un cierre, y de las versiones de nosotros mismos a las que ya no podemos regresar. Nos despertamos cada mañana cargando historias invisibles, conversaciones inconclusas, recuerdos no sanados, miedos silenciosos sobre el mañana. Y aunque nuestro cuerpo descanse, la mente sigue trabajando incansablemente, reorganizando el pasado como si al hacerlo pudiéramos reescribirlo. Pero el pasado no es una habitación que podamos redecorar. Es un paisaje que debemos recorrer hasta entender por qué nos moldeó de la manera en que lo hizo. La verdad es que la mayoría de nosotros vivimos medio presentes porque una parte de nosotros siempre está en otra parte, todavía discutiendo con lo que ocurrió, todavía esperando un final diferente. Queremos paz, pero arrastramos el ruido de ayer a cada momento. Y ese ruido, con el tiempo, se convierte en una prisión construida no con muros, sino con recuerdos. Soltar este peso invisible no ocurre por la fuerza. Ocurre mediante la conciencia, al ver con ternura lo que hemos estado sosteniendo. Pregúntate,
¿Qué historia he estado repitiendo en silencio? ¿Qué emoción sigo posponiendo porque tengo miedo de sentirla? La sanación comienza no cuando borramos el pasado, sino cuando finalmente dejamos de huir de él. Se necesita coraje para mirar tu dolor, sin apartar la vista. Pero cada vez que lo haces, el peso se suaviza. Empiezas a ver que el dolor nunca fue tu enemigo, sino tu mensajero. Vino a mostrarte donde el amor todavía quería crecer, donde faltaba comprensión, donde habías olvidado tu propia ternura. Y al escucharlo, algo dentro empieza a respirar de nuevo. La práctica es simple, aunque no fácil. Siéntate con lo que duele sin la urgencia de arreglarlo. Deja que las lágrimas fluyan si lo necesitan. Nombra lo que sientes sin juzgar. Tristeza, ira, anhelo, confusión. Estas emociones no son errores. Son ecos de momentos que todavía quieren ser honrados. El acto de reconocer es lo que libera el agarre. A veces el peso invisible ni siquiera nos pertenece. Cargamos con las expectativas de otros, con la culpa transmitida a través de generaciones, con historias de dolor que heredamos sin darnos cuenta. Las sostenemos porque queremos pertenecer, porque el amor alguna vez se sintió condicional, porque en algún lugar profundo confundimos lealtad con sufrimiento. Pero el amor no exige que carguemos con lo que nos destruye. El amor solo pide que vivamos de manera verdadera, gentil, plenamente despiertos. A medida que comenzamos a soltar, sucede algo notable. No perdemos quiénes somos. Lo recuperamos debajo de toda esa pesadez. Encontramos la simplicidad de estar vivos, el sabor del aire, la calidez de la luz, la quieta alegría de no necesitar ser otra persona. La libertad no es un lugar distante. Es el espacio que se abre cuando dejamos de aferrarnos a lo que ya no encaja. Así que esta noche, cuando sientas ese cansancio que ningún sueño puede curar, haz una pausa. Respira profundamente. Susúrrate a ti mismo, no tengo que cargar con todo porque tú no lo haces. Nunca se suponía que lo hicieras. Lo que te pertenece se quedará. Lo que necesita irse encontrará su propio camino. Y en esa liberación, la vida se vuelve ligera. Una vez más, la paz no proviene de añadir más. Proviene de cargar menos. La aceptación como camino hacia la libertad. Hay un momento silencioso en cada vida humana cuando la resistencia se rompe, no por derrota, sino por agotamiento, un tipo profundo y sagrado que surge al luchar contra lo que ya ha sucedido. Ese momento se llama aceptación. Y no suena a rendición, suena a silencio. Durante la mayor parte de nuestras vidas, nos enseñan que la paz viene del control, de resolver cada problema y de arreglar cada pieza rota. Pasamos años tratando de hacer que el mundo coincida con nuestras expectativas, personas, relaciones, resultados, incluso nuestras propias emociones. Queremos que todo encaje perfectamente dentro de la imagen que llevamos en nuestra mente. Pero la vida, con su sabiduría, sigue pintando fuera de las líneas. Se desborda, nos sorprende, se niega a ser contenida. Y cuanto más intentamos controlar sus colores, más perdemos de vista su belleza. La aceptación no es acuerdo. No es fingir que todo está bien. Simplemente es ver lo que es, tal como es, sin huir de ello. Sin cuerdos, y amaciende. Sin cuerdos, y amaciende, y estás y amaciende, y amaciende, y amaciende, y amaciende, y amaciende, y amaciende, y está siende, y amaciende, y amaciende, y amaciende, y amaciende, y amaciende. Cuando dejamos de insistir en que la realidad debería ser diferente, abrimos la puerta a la comprensión. Solo entonces podemos actuar no desde la resistencia, sino desde la claridad. Piensa en el agua. Cuando un río encuentra una roca, no discute. No exige que la roca desaparezca. Fluye a su alrededor, se reconfigura sin perder su esencia. El río sigue siendo agua, libre, en movimiento, vivo. Esa es la naturaleza de la aceptación. No significa que dejemos de actuar o de preocuparnos. Significa que dejamos de luchar contra lo que ya existe. Es aprender a bailar con la vida en lugar de tratar de coreografiarla. Cada vez que dices esto no debería haber sucedido, comienza una pequeña batalla dentro de ti. El corazón se tensa, la respiración se acorta y la mente empieza a buscar a quien culpar, otros, el universo, tú mismo. Pero nada cambia al luchar contra el pasado. Lo único que crece en esa lucha es el dolor. La aceptación susurra un lenguaje diferente, sucedió. Ahora, ¿cómo puedo afrontarlo con amor? El camino de la aceptación es el camino de la compasión por la vida, por los demás y por uno mismo. Te pide dejar de castigarte por no haber sabido mejor antes.
Dejar de cargar con la culpa por decisiones tomadas con el conocimiento que tenías en ese momento. Perdonar las versiones de ti que solo intentaban sobrevivir. A menudo pensamos que el perdón es algo que ofrecemos a los demás. Pero el primer y más necesario perdón es hacia uno mismo. Sin él, seguimos viviendo como prisioneros de nuestros propios recuerdos. A veces la aceptación parece imposible, especialmente cuando la vida nos quita algo que amamos, la pérdida de alguien, un sueño, un tiempo al que no podemos volver. Nuestra mente quiere entender por qué, darle sentido al dolor, pero el dolor no habla el lenguaje de la razón. Habla el lenguaje de la presencia. Y la presencia comienza donde termina la resistencia, cuando dejamos de preguntar por qué y empezamos a preguntar ¿cómo puedo vivir con esto? ¿Cómo puedo amar incluso a través de esto? Algo se suaviza. La herida se convierte en una puerta. Y al otro lado de esa puerta, la paz espera. Esta paz no es la ausencia de dolor. Es la presencia de confianza. Una confianza que dice, aunque no entienda, la vida aún sabe lo que hace. Cada final oculta un comienzo. Cada pérdida despeja espacio para algo nuevo. Cada desamor revela una profundidad de amor que de otro modo no se habría visto. La aceptación no elimina la tormenta. Te enseña a permanecer bajo la lluvia sin ahogarte en ella. Prácticamente, la aceptación comienza en pequeños momentos. Cuando alguien te decepciona, haz una pausa antes de reaccionar. Siente la contracción en tu pecho, el aumento de la ira, el tirón del juicio, y luego respira. No lo luches, solo obsérvalo. Esa pausa es la semilla de la libertad. Es el espacio donde recuerdas que tienes la opción de resistir o fluir. Y con cada respiración consciente, la corriente de la vida vuelve a moverse. La aceptación también significa permitir que otros caminen sus propios caminos sin intentar reescribirlos. La corriente de la vida vuelve a Jobios, la corriente de la vida vuelve a moverse, la corriente de la vida vuelve a moverse, la aceptación también sus propios caminos sin intentar reescribirlos. A menudo confundimos el amor con el control, creyendo que debemos arreglar o guiar a quienes nos importan, pero el verdadero amor permite espacio. Confía en que cada alma tiene su propio ritmo de despertar. Puedes caminar junto a alguien, pero no puedes caminar por él. Aceptar es liberar la ilusión de que somos los autores del viaje de todos los demás. Somos compañeros, no controladores. Con el tiempo, te das cuenta de que la aceptación no es pasiva. Está profundamente viva. No es un cierre, es una apertura. No te vuelve indiferente, te hace pacífico. Cuando aceptas lo que es, dejas de desperdiciar tu fuerza en la resistencia y comienzas a usarla para crear. Ya no dices, ¿por qué me pasa esto a mí?, sino, ¿qué puede enseñarme esto sobre el amor, sobre la paciencia, sobre la impermanencia? Y en esa pregunta, la vida empieza a responder. La libertad no se encuentra cambiando lo que ha sido, sino al dejar de estar atado a ello. Las cadenas que sentimos están hechas de pensamientos, historias de cómo deberían haber sido las cosas. 0 Emequino si, Martar, y esi martares. Cuando dejas de discutir con esas historias, las cadenas se disuelven. Y lo que queda es algo simple, algo verdadero. Una presencia silenciosa que no necesita ganar, probar ni controlar. A veces no es la vida lo que duele, sino la forma en que nos aferramos a ella. Queremos que las cosas permanezcan, que las personas sigan ahí, que los momentos nunca terminen. Queremos que el pasado obedezca y que el futuro se comporte. Pero la vida no fue hecha para ser controlada. Fue hecha para ser comprendida, respirada y soltada. Hoy exploraremos el arte silencioso que convierte el sufrimiento en paz. Aprendiendo a soltar, la ilusión del control. Nos enseñaron a conquistar la vida, a planear, predecir, a construir muros alrededor de lo que amamos para que nada escape. Sin embargo, la vida, con su poder silencioso, nos recuerda constantemente que no nos pertenece. Los planes se desmoronan. Las personas cambian, los caminos desaparecen justo cuando creemos haberlos entendido. Y en ese momento, algo dentro de nosotros se tensa. El miedo a perder el control. Intentamos sostener la vida como algo frágil que podría romperse en cualquier momento, pero es nuestro agarre lo que nos rompe. Cuanto más buscamos controlar, más tensión sentimos. Es una guerra silenciosa contra lo inevitable. La vida se mueve, respira y se transforma mientras seguimos intentando mantenerla inmóvil. Pero la vida no recibe órdenes. Baila a su propio ritmo. Pensamos que soltar significa rendirse, pero la verdad es que aferrarse demasiado es lo que nos agota. Todo en existencia tiene su ciclo natural, cada persona, cada momento, cada lección,
Todos vienen y van con propósito. Cuando resistimos su partida, intentamos atrapar agua en nuestras manos. Y esa lucha es la que nos agota. El control es otro nombre para el miedo, miedo a perder. Miedo a no saber quién seremos cuando algo termine. Miedo a enfrentarnos al silencio que queda. Pero cuando dejamos de luchar, algo dentro se suaviza. La respiración vuelve, la mente se calma, el corazón recuerda su ritmo, y entonces vemos que nunca controlamos nada. Simplemente éramos llevados por la corriente de lo que siempre estaba sucediendo. Soltar no significa desapegarse o volverse frío. Significa confiar en el movimiento de la vida, confiar en que cada final esconde un comienzo. Que cada pérdida lleva un regalo. El control pertenece al ego, la parte de nosotros que necesita certeza para sentirse seguro. Pero la aceptación pertenece al alma, la parte que sabe que todo, incluso el dolor, tiene significado. Cuando empezamos a observar sin la necesidad de arreglar, comenzamos a sanar. El dolor deja de sentirse como castigo. La pérdida deja de sentirse cruel. Todo se convierte en maestro. Nos damos cuenta de que no todo está destinado a durar, que algunos amores vienen solo para despertarnos, algunos trabajos para revelar una fuerza oculta, algunos momentos para enseñarnos a respirar en paz. Soltar es un acto de amor, no hacia lo que se va, sino hacia lo que permanece dentro de nosotros. Es susurrarle a la vida, confío en ti, confío en que si algo termina, es porque algo nuevo está pidiendo comenzar. Confío en que no existen errores, solo movimiento. Y en ese movimiento encontramos la paz. A veces la vida elimina lo que creíamos imprescindible. No por crueldad, sino por compasión, porque solo en el vacío puede llegar algo nuevo. Solo en el silencio podemos escuchar lo que realmente importa. El control es miedo. Soltar es fe, el peso invisible que llevamos. Hay un tipo de carga que no proviene de lo que sostenemos con las manos, sino de lo que nos negamos a soltar en el corazón. No puedes verlo, pero dobla tu postura, ralentiza tu respiración y hace que cada día sea un poco más difícil de comenzar. Es el peso de lo que se dijo y de lo que no se dijo, de los sueños que nunca se hicieron realidad, de las personas que se fueron sin cierre, y de las versiones de nosotros mismos a las que ya no podemos regresar. Nos despertamos cada mañana cargando historias invisibles, conversaciones inconclusas, recuerdos no sanados, miedo silencioso sobre el mañana. Y aunque nuestros cuerpos puedan descansar, la mente sigue trabajando, reorganizando el pasado como si al hacerlo pudiéramos reescribirlo. Pero el pasado no es una habitación que podamos redecorar. Es un paisaje que debemos atravesar hasta entender por qué nos moldeó de la manera en que lo hizo. La verdad es que la mayoría de nosotros vivimos medio presentes porque una parte de nosotros siempre está en otra parte, todavía discutiendo con lo que ocurrió, todavía esperando un final diferente. Queremos paz, pero arrastramos el ruido de ayer a cada momento. Y ese ruido, con el tiempo, se convierte en una prisión construida no con muros, sino con recuerdos. Soltar este peso invisible no ocurre por la fuerza. Ocurre a través de la conciencia, al ver con ternura lo que hemos estado sosteniendo. Pregúntate, ¿qué historia he estado repitiendo en silencio? ¿Qué emoción sigo posponiendo porque tengo miedo de sentirla? Pero cada vez que lo haces, el peso se suaviza. Comienzas a ver que el dolor nunca fue tu enemigo, sino tu mensajero, vino a mostrarte donde aún quería crecer el amor, donde aún faltaba comprensión, donde habías olvidado tu propia ternura. Y al escucharlo, algo dentro comienza a respirar de nuevo. La práctica es simple, aunque no fácil, siéntate con lo que duele sin la necesidad de arreglarlo. Deja que las lágrimas lleguen si necesitan. Nombra lo que sientes sin juzgar, tristeza, ira, anhelo, confusión. Estas emociones no son errores. Son ecos de momentos que aún quieren ser honrados. El acto del reconocimiento es lo que libera el agarre. Alguien se va. Un sueño se derrumba. Parece el final. Pero es solo el comienzo de la verdad revelándose. Cuando dejas que la vida te reorganice, descubres algo extraordinario. Nunca hubo nada que temer, porque quién eres no se define por tus circunstancias, sino por la conciencia que las observa. El cuerpo cambia, las estaciones cambian, el amor cambia, incluso tus propios pensamientos se elevan y caen como nubes. Pero el espacio en el que todo esto ocurre, el testigo silencioso dentro de ti,
permanece intacto. Ahí es donde reside la paz. En estiampor reside la paz, en estiamporto, erturentes, ertiamporto de tiempo, ahí es donde reside la paz. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, el cambio pierde su poder de asustarte. Piensa en los árboles. Cada otoño, liberan todo lo que han crecido. No por desesperación, sino por sabiduría. Confían en el ciclo. Saben que lo que cae nutrirá las raíces. No me definique, no luchan contra el viento. Se mueven con él. Y gracias a esa confianza, florecen de nuevo. No aferrándose, sino soltando. Esa es la sabiduría del cambio. Comprender que nada que te pertenece puede perderse y que nada que deba irse se quedará. Incluso los finales llevan semillas. Incluso la pérdida trae guía. Incluso el silencio contiene música. Si sabes escuchar, el desafío no es el cambio en sí, sino nuestra resistencia a él. Seguimos pidiendo a la vida que se detenga para sentirnos seguros. Pero la quietud en la vida es una ilusión. El universo respira en movimiento constante. Y cuando aprendemos a movernos con él, a respirar con él, dejamos de sentirnos víctimas del tiempo y comenzamos a fluir como parte de él. El cambio te invita a renovarte sin perder tu esencia, a soltar lo que ya no es verdadero, a confiar en que lo que parece desmoronarse, en realidad, está cayendo en su lugar. Habrá momentos de confusión, de dolor, de vacío. No son señales de fracaso, sino de renacimiento. Así como la oruga se disuelve antes de convertirse en mariposa, tú también te disolverás muchas veces en esta vida. Cada vez emergerá algo más sabio. Prácticamente, aceptar el cambio significa suavizarse ante lo desconocido. Significa decir sí a preguntas que aún no tienen respuesta. Significa permitir que las personas superen sus roles en tu historia sin convertirlas en villanos. Significa perdonarte por necesitar empezar de nuevo una y otra vez, porque cada nuevo comienzo es prueba de que la vida todavía cree en ti. Cuando dejas de resistirte, el cambio se convierte en el maestro más honesto. Te muestra lo que realmente valoras. Humilla al ego, despierta gratitud y abre tus ojos a la impermanencia, no como algo que temer, sino como el mismo latido de la existencia. Sin cambio, no habría música, ni crecimiento, ni belleza. Todo lo hermoso en este mundo es temporal, y eso es lo que lo hace sagrado. Un día mirarás atrás a una versión de ti mismo que una vez suplicaba a la vida que no cambiara y sonreirás. Te darás cuenta de que aquello que pensabas que te rompería fue lo que te formó. Que las puertas que se cerraron nunca fueron un castigo, sino una redirección. Y que a través de cada final, la vida estaba susurrando. Confía en mí, hay más. Así que deja que el cambio venga. Déjalo moverte, doblarte, limpiarte, deja que tome lo que debe irse y que traiga lo que debe llegar. No estás perdiéndote. Estás regresando a ti mismo. Y cada vez que lo haces, el mundo se renueva, porque la verdad es simple, el cambio no es enemigo de la paz. Es el camino hacia la paz. Y cuando finalmente dejas de resistirte, te das cuenta de que nada nunca te estaba abandonando. Todo se estaba transformando en algo más sabio, más ligero, algo destinado a quien eres ahora. Soltar no es perder. Crecemos creyendo que soltar significa perder. Nos dicen que aferrarse es prueba de amor, que la persistencia significa fuerza y que rendirse es lenguaje de los débiles. Pero la verdad es más suave, profunda y misteriosa. Soltar no es el fin de algo valioso, es el comienzo de algo real. Cada final que tememos es, en esencia, un regreso a la simplicidad, a la verdad, a quien somos debajo del ruido, pero lo olvidamos. Luchamos por mantener lo que fue incluso cuando ya no respira. Nos aferramos a personas que ya se fueron en espíritu. Nos aferramos a identidades que ya no encajan. Permanecemos en lugares de los que nuestra alma ya se fue, susurrándonos que tal vez las cosas cambiarán, que tal vez volveremos a sentirnos vivos, pero cuanto más nos aferramos, más pesado se vuelve. Y entonces, un día, algo dentro de nosotros se rompe. No violentamente, sino en silencio, un tipo de rendición que no pide permiso. Ahí es cuando comenzamos a ver que soltar no es perder nada real. Es perder la ilusión de que podríamos hacer que algo permaneciera más allá de su tiempo. Todo en la vida tiene su estación. Cada amor, cada sueño, cada etapa de quienes somos. Estamos destinados a crecer a través de ellos, no a quedarnos atrapados en ellos. Cuando nos aferramos demasiado, sofocamos lo que amamos. Cuando permitimos que las cosas se muevan,
encuentran su lugar natural. A veces a nuestro lado, a veces más allá. La mayor confusión del corazón es pensar que apego equivale a conexión. Pero la verdadera conexión no necesita posesión. El amor no exige ser poseído. El amor no exige ser poseído, solo pide ser honrado, ser vivido plenamente mientras está aquí y liberado con gracia cuando su ciclo termina. Soltar no borra el amor. Lo transforma, lo convierte de algo pesado en algo puro. Una gratitud silenciosa que ya no pide, ya no necesita, ya no se aferra. La persona puede haberse ido, el capítulo puede haber terminado, pero el amor permanece, transformado en sabiduría. No lo pierdes. Lo llevas de manera diferente. La pérdida duele porque le pide al ego morir un poco. El ego quiere permanencia, control, certeza. Pero el alma está hecha de movimiento. Entiende que todo cambia de forma para seguir creciendo. La flor no llora por el pétalo que cae. El cielo no se resiste a la nube que se aleja. La naturaleza sabe que aferrarse demasiado es dejar de respirar. Nosotros también somos naturaleza. Hay fuerza en soltar lo que ya no pertenece. Se necesita valor para abrir los puños del corazón. Para decir, amo esto, pero lo suelto. Para decir, esto importó, pero no lo encadenaré. Para confiar en que, incluso si se va, sigo siendo completo. Porque la verdad es que lo que está destinado a tu alma no puede perderse. Lo que es real no necesita ser retenido. Encuentra su camino de regreso en la forma que está destinada a tomar. Un nuevo comienzo, una nueva paz, un nuevo yo. A veces, soltar significa dejar atrás una versión de ti mismo, aquel que suplicaba amor, que buscaba aprobación, que creía que la paz debía ganarse. Al liberar lo que ya no sirve, no te estás disminuyendo. Te estás refinando. Te estás convirtiendo en la versión de ti que puede respirar sin miedo. Estás aprendiendo a amar sin necesidad de poseer. Estás recordando que la paz nunca estuvo afuera de ti, solo estaba esperando bajo el ruido. Habrá momentos en que el vacío se sienta insoportable, cuando el silencio resuene como pérdida y te preguntes si algo volverá a llenar ese espacio. Pero ese vacío no es un vacío real. Es un jardín que se despeja. Cada raíz que arrancas, cada recuerdo que liberas, crea espacio para que algo nuevo crezca. Y un día, sin esfuerzo, notarás que la angustia se ha suavizado, que tu risa suena más ligera, que puedes mirar atrás sin tensarte por dentro. Ahí sabrás que el dolor se ha transformado en comprensión. Soltar es confiar en el ritmo de la existencia, creer que la misma fuerza que trajo amor, oportunidades y alegría una vez, los traerá nuevamente en una nueva forma, en el momento adecuado. Es dejar de vivir desde el miedo a perder y comenzar a vivir desde la fe en la generosidad de la vida. Porque la vida nunca quita sin dar. Solo intercambia lo que ha terminado por lo que está listo para comenzar. En la práctica, soltar puede ser tan simple como una respiración. Cuando un pensamiento se aferra, exhala. Cuando un recuerdo quema, respíralo. Cuando una relación cambia, bendícela en lugar de retenerla como rehén. Esto no es indiferencia. Es devoción a la verdad. Honrar la belleza de lo que fue sin tratar de atraparlo en lo que es. Cuanto más recorres este camino, más te das cuenta de que la paz no se encuentra en aferrarse, sino en alinearse con lo que está vivo. Vivir es soltar una y otra vez con gracia. Hizo paz no te cerez, 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 hizo paz no. Amar es liberar una y otra vez con gratitud. Crecer es rendirse. Cambiar una y otra vez con fe. Soltar no es el final de tu historia. Es el capítulo donde dejas de suplicar a la vida que permanezca igual y comienzas a permitir que fluya a través de ti. Es el momento en que te das cuenta de que la libertad nunca se trató de obtener más. Se trataba de necesitar menos. Que nunca perdiste a nadie, ni nada que fuera parte del viaje de tu alma. Inton trefidio, lacer milidos no mente, denton trefidio neste noste, mente non este, equinomeridos que ni no tresere. Del ciento se trató de que les cuenta, lacer milidos rente, solo lo que ya te había dado su lección. Así que la próxima vez que algo se escape de tus manos, cierra los ojos y susurra suavemente, gracias por tu tiempo en mi vida. Gracias por lo que me enseñaste. Te libero con paz. Y en ese simple acto, lo sentirás, el espacio que se abre, el peso que se aligera, el aire que regresa. Porque soltar no es perder.
Es recordar que nunca estuviste incompleto. Es regresar a ti mismo. Más ligero, más libre, completo. El silencio después de la tormenta. Llega un momento en que todo se aquieta. No porque la vida se haya detenido, sino porque tú lo has hecho. El ruido interior, las preguntas interminables, las luchas con lo que fue, la necesidad inquieta de entender, comienzan a desvanecerse. Y en su lugar, solo queda la respiración. No te das cuenta cuando sucede. No llega con fuegos artificiales ni revelaciones. Llega suavemente, como el amanecer, luz pálida a través de una ventana. El tenue sonido del luto tras una larga noche de lluvia. Y de repente te das cuenta de que la tormenta ha pasado. No porque haya desaparecido, sino porque ya no te opones a ella. Has dejado de luchar contra el viento. Has dejado de intentar rescatar lo que ya se ha alejado. Y en esa quietud, sucede algo milagroso, la paz. La paz no es una recompensa. Es un recuerdo. Siempre estuvo allí, bajo las olas, esperando a que la superficie se aquiete. La tormenta nunca la destruyó. Solo reveló lo que no podía ser destruido. Durante tanto tiempo, perseguimos este silencio como si estuviera en otro lugar. Viajamos, meditamos, leemos, rezamos, buscando la paz que creemos haber perdido. Pero la paz no se encuentra. Se revela en el lugar exacto donde dejamos de buscar. Dentro de la respiración que no pide nada. Dentro del momento que no necesita ser arreglado. Dentro del espacio que existe cuando dejamos de querer estar en otro lugar. Este silencio no está vacío. Está lleno de presencia, de luz, de vida moviéndose suavemente sin esfuerzo. Es el sonido de la existencia sin expectativas. El tipo de quietud donde incluso el dolor se siente sagrado, porque finalmente puedes sostenerlo sin miedo. Hay algo sagrado en darse cuenta de que no necesitas seguir corriendo. Que no hay nada más que demostrar. Nadie más en quien convertirse. La persona que eras antes de la tormenta se ha ido. Pero quien permanece es más profundo, más claro, más verdadero. Ya no estás hecho de armadura, sino de apertura. Y en esa apertura reside tu fuerza. Ahora, en este espacio de quietud, todo parece más lento. Comienzas a notar cosas pequeñas, la forma en que la luz del sol se posa en la pared, el ritmo de tu corazón, la suavidad de tu propia respiración. Te das cuenta de cuánta belleza siempre estuvo aquí, oculta bajo la prisa. No es que la vida se haya vuelto más simple. Es que finalmente te detuviste lo suficiente para verla. Lamentante te detuviste para verla. Cuando llega el silencio, no borra tus cicatrices. Las sostiene suavemente, como un viejo amigo que sabe por lo que has pasado. No necesitas olvidar lo que ocurrió. Solo dejas de necesitar revivirlo. La historia permanece, pero el sufrimiento se desvanece porque ahora entiendes que nunca estuviste roto. Solo estabas creciendo. La paz no viene de escapar de la vida. Viene de entrar en ella completamente, sin resistencia, sin juicio, sin exigencias. Viene cuando dejas de pedirle al mundo que sea diferente y comienzas a encontrarte con él tal como es. No es el silencio del vacío, es el silencio de la comprensión. Un silencio que vibra con el ritmo tranquilo de la aceptación. Este silencio después de la tormenta es un maestro sagrado. Te muestra que la quietud no es estancamiento. Es claridad. Es presencia. Es la fuerza suave que surge cuando el ruido termina. Es mental. Desde este silencio, todo lo que haces se vuelve más limpio. Cada elección se vuelve más ligera. Cada acto se convierte en una oración, no de pedir, sino de gratitud. La mente intentará arrastrarte de nuevo a la tormenta. Susurrará, deberías estar haciendo más, sintiendo más, arreglando más. Pero ahora has aprendido que las tormentas no son enemigas. Son pasajes. Y el silencio es lo que sigue cuando el corazón regresa a casa. Así que quédate aquí un momento en esta luz tranquila, en este espacio donde nada necesita ser nombrado. Deja que tu respiración te recuerde que perteneces aquí. No en el pasado, no en el futuro, sino aquí, en esta quietud que no espera nada y lo da todo, porque así es como se siente la libertad. No como ausencia de dolor, sino como ausencia de resistencia. No como el fin del cambio, sino como la paz dentro de él. La tormenta te enseñó a rendirte, el silencio ahora te enseña a vivir. Y cuando llegue la próxima tormenta, porque llegará, lo recordarás. Sabrás que ni el viento más fuerte puede tocar la quietud dentro de ti. Porque una vez que has escuchado el sonido de la paz,
nunca lo olvidas. Se convierte en tu ancla, tu hogar, tu verdad. Vivir sin aferrarse, llega un momento en que dejas de extenderte hacia adelante o aferrarte hacia atrás. Cuando las manos que antes trataban de agarrar todo finalmente se abren, no en derrota, sino en confianza. Ese momento no es el fin de tu búsqueda, es el comienzo de tu vida. Vivir sin aferrarse es moverse con la vida, no en contra de ella. Caminar cada día ligero, sabiendo que nada nos pertenece realmente. Ligero cuanto nido ni cuantos hados, y no nos sé realmente, y no nos hados, y no nos hados, y nos hados, y nos hados, y nos hados, y no. No las personas, no los momentos, ni siquiera los pensamientos. La vida no es algo que poseer. Es algo que compartimos por un tiempo. Esto no es indiferencia. Es intimidad. Cuando dejas de aferrarte, comienzas a ver la calidez de la luz del sol, la risa de un ser querido, el silencio entre dos latidos. Te das cuenta de que la belleza nunca estuvo destinada a ser retenida, solo a ser observada, amada y liberada. Vivir sin aferrarse es amar sin miedo, decir, te amo lo suficiente como para dejarte libre. Amo este momento lo suficiente como para dejarlo terminar. Es un amor más tranquilo, más sabio, más profundo, que no pide permanencia, solo presencia. Cuando el corazón se abre, se vuelve blando de nuevo. Y en esa suavidad reside el verdadero coraje. El coraje de seguir abriéndote, de seguir sintiendo, de seguir confiando en la vida. La libertad no es la ausencia de apego. Es la presencia de conciencia. Es saber que lo que se va nunca estuvo destinado a aprisionarte y lo que permanece permanecerá sin esfuerzo. Así que respira. Que este sea tu momento de liberación. El momento en que dejas de intentar retener la ola y comienzas a convertirte en el océano, porque nunca estuviste destinado a aferrarte a la vida. Estabas destinado a vivirla. Gracias por compartir este viaje. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que esté listo para respirar más ligero, confiar más y soltar lo que duele. Y escribe esto en los comentarios: confío en el flujo de la vida. Pasas gran parte de tu vida persiguiendo tranquilidad, control, respuestas. Y rara vez te detienes a preguntarte algo esencial, y si lo que te impide encontrarlas no es que falten, sino que estás apretando demasiado fuerte. Cada vez que te aferras, interrumpes el flujo. Cada vez que intentas dominarlo todo, la vida se escurre entre tus dedos. La clave no está en luchar con más fuerza, sino en abrir la mano. Cuando dejas de perseguir, aquello que buscabas empieza, poco a poco, a acercarse a ti. Ese es el verdadero poder de soltar. No para perder, sino para estar finalmente disponible para recibir. Quédate conmigo y descubre cómo la paz comienza justo en el instante en que dejas de buscarla con desesperación. Todo empieza de manera casi imperceptible. Una inquietud suave, el deseo intenso de que algo suceda, de que encaje, de que se resuelva. Lo piensas una y otra vez. Lo imaginas. Lo planificas. Trabajas por ello. Incluso invade tus sueños. Te dices que es motivación, que es disciplina, que es enfoque. Pero en algún punto, sin darte cuenta, ese deseo se endurece y se convierte en otra cosa, necesidad de control. Empiezas a querer que la vida se ajuste a tu guión. Revisas cada detalle, repites conversaciones en tu mente, anticipas escenarios que ni siquiera han ocurrido. Te convences de que, si haces un esfuerzo extra, si empujas un poco más, todo terminará encajando por fin. Sin embargo, cuanto más intentas retener, más parece escaparse. Ahí vive la paradoja de la obsesión. La obsesión te promete seguridad, pero en realidad solo genera presión. Ya no estás acompañando el curso de la vida, estás intentando someterlo. Y eso te tensa, te vuelve impaciente, te cierra. Cuanto más te concentras en lo que falta, más distante parece estar. En la mirada budista, aquí nace el sufrimiento, no en lo que ocurre fuera, sino en la rigidez con la que te aferras a lo que deseas. El apego siempre nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte atrás. Y el miedo pesa. Contrae la mente, estrecha la percepción, te vuelve incapaz de ver todo lo que ya funciona, todo lo que ya está presente. Este patrón aparece en todas partes. En las relaciones, cuando te aferras por temor a la soledad, en el trabajo, cuando te exiges hasta el agotamiento por miedo a fallar. Incluso en el camino interior,
cuando intentas alcanzar la paz como si fuera un logro más que sumar a tu lista. Pero la paz no habita en un puño cerrado. Cuando aprietas, bloqueas. Generas fricción donde debería haber movimiento. Es como intentar retener agua con fuerza, cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Así funciona la vida. Aquello que intentas controlar en exceso se vuelve imposible de sostener. Y aún así, soltar no significa rendirse. Ese es uno de los grandes malentendidos. Soltar no es perder interés ni volverse pasivo. Es abandonar la ilusión de que puedes controlar cada resultado. Puedes seguir avanzando, seguir cuidando, seguir dando lo mejor de ti, pero en lugar de exigir que las cosas salgan de una sola manera, permaneces abierto a lo que puede surgir. Cuando aflojas el agarre, algo muy sutil comienza a cambiar dentro de ti. La respiración se vuelve más lenta. El cuerpo se distiende. La mente deja de girar sin descanso. En ese espacio aparece una claridad nueva. Empiezas a ver cuánta energía estabas gastando en forzar lo que nunca necesitó ser forzado. El Buda comparaba la mente con la cuerda de un instrumento. Si está demasiado tensa, se rompe; si está demasiado floja, no suena. Solo en el equilibrio surge la armonía. Así funciona también tu interior. No desde la rigidez ni desde la dejadez, sino desde una atención relajada. Para entender dónde estás intentando controlar en exceso, observa tu incomodidad. ¿Qué situaciones te generan ansiedad? ¿Qué personas despiertan tu impaciencia? ¿Qué planes sientes como un peso en el pecho? Ahí es donde estás sujetando con demasiada fuerza. ¿Qué mente estás? Uno merin de such, ahí es. La conciencia es el primer paso. No puedes soltar aquello que te niegas a ver. Cuando lo notes, no luches contra la tensión. Obsérvala, mira cómo reacciona tu cuerpo cuando algo no sale como esperabas. Tal vez se tensan los hombros, se aprieta la mandíbula, los pensamientos se aceleran. El simple acto de darte cuenta empieza a debilitar el patrón. Ya no estás atrapado dentro de él. Te conviertes en testigo. Y ser testigo es la primera puerta hacia la libertad. La vida no responde a la fuerza, responde al espacio. Cuando sueltas un poco, creas margen para que algo se mueva. Ese movimiento trae aire, perspectiva, nuevas posibilidades. De pronto, soluciones que parecían imposibles comienzan a mostrarse sin esfuerzo, no porque las hayas forzado, sino porque dejaste de estorbar el flujo natural de las cosas. La paz no llega cuando lo controlas todo, llega cuando confías lo suficiente como para abrir la mano, y en ese gesto sencillo, casi imperceptible, empieza a encontrarte aquello que llevabas tanto tiempo buscando. Soltar no es un gesto puntual ni una decisión que se toma una sola vez. Es una práctica viva, un proceso lento de desaprender la costumbre de aferrarse al mundo. Cada vez que te descubras intentando controlar, respira. Cada vez que notes que estás empujando la vida, suaviza el cuerpo, afloja por dentro. Permite que la corriente te lleve en lugar de luchar contra ella. Ahí es donde habita la verdadera fortaleza. No en imponerte, sino en ceder con conciencia. Esta rendición no es resignación ni derrota. Es confianza. Es darte cuenta de que aquello que llamabas control nunca fue paz, sino cansancio disfrazado de orden. Y cuando ves eso con claridad, algo profundo se relaja en tu interior. Empiezas a sentir que quizá no necesitas esforzarte tanto, que tal vez la vida no exige perfección constante. Tal vez, incluso cuando no entiendes lo que ocurre, la vida sabe hacia dónde va. Ese es el primer sabor de la libertad. No la libertad de tenerlo todo bajo control, sino la libertad de no necesitarlo. Para comprender por qué soltar resulta tan difícil, hay que mirar debajo de la superficie, observar con honestidad lo que sucede en la mente. El Buda lo explicó con una precisión asombrosa hace más de 2000 años. Llamó a este mecanismo Tana, el anhelo que da origen al sufrimiento. El anhelo no es simplemente desear. Desear, en sí mismo, es natural. Es lo que impulsa a aprender, a crear, a amar, a crecer. Ese impulso es parte de la vida. El problema aparece cuando el deseo se vuelve personal, cuando se mezcla con una idea silenciosa pero poderosa: necesito esto para estar bien. Esa frase lo cambia todo. En el instante en que crees que tu tranquilidad depende de algo externo, una persona, un trabajo, un resultado, una imagen de quien debería ser tu paz, se vuelve frágil. Pasa a depender de factores que no están en tus manos. Y ahí nace el sufrimiento. El apego funciona como un ciclo repetitivo.
Comienza con una sensación de carencia, algo falta. Luego aparece la historia, si consigo esto, entonces estaré completo. Cuando finalmente lo obtienes, hay un momento breve de alivio, placer o entusiasmo, pero ese momento se desvanece rápido. La mente se acostumbra, se adapta. Y pronto surge un nuevo deseo, otro, si tan solo. Este mecanismo se repite en todos los ámbitos de la vida. Buscas reconocimiento, lo consigues, pero se diluye. Buscas amor, lo encuentras, pero cambia. Buscas calma, la rozas, pero no se queda. Cada deseo promete estabilidad, pero toda satisfacción se disuelve como humo. Entonces la persecución vuelve a empezar. El budismo llama a esto la rueda del samsara, girar sin descanso entre querer, aferrarse, perder y volver a querer. Es una imagen poderosa, porque una rueda solo gira cuando hay fricción. Esa fricción es el apego, la tensión emocional que te mantiene atrapado. La mente no se aferra únicamente a lo agradable, también se engancha al dolor. Puedes sostener culpas, resentimientos o viejas heridas porque, aunque duelan, te resultan familiares. Incluso el sufrimiento puede convertirse en parte de tu identidad. Te cuentas historias sobre haber sido herido, sobre no tener suerte, sobre no ser suficiente. Y aunque esas narraciones lastiman, también ofrecen una falsa seguridad, al menos son conocidas. Para la mente, una certeza dolorosa puede parecer más segura que un vacío incierto. En el núcleo del apego hay un malentendido profundo, la ilusión de control y permanencia. Crees que, si te aferras lo suficiente, las cosas se quedarán como están. Pero nada permanece igual. Las personas cambian, las circunstancias se transforman, las emociones fluctúan. El Buda llamó a esto impermanencia. Todo lo que experimentas surge y se desvanece, instante tras instante. Intentar detener la vida es como querer congelar un río con las manos. Aún así, la ilusión de control es fuerte. Te convence de que, si planificas mejor, si trabajas más, si amas con más intensidad, podrás fijar lo que por naturaleza es móvil. Pero la realidad no responde a la fuerza. Responde al flujo. Cuanto más aprietas, más sientes la resistencia de la corriente. Soltar, entonces, no es perder. Es dejar de luchar contra lo que siempre estuvo en movimiento. Es aprender, poco a poco, a confiar en que la vida no necesita ser dominada para sostenerte. Y en ese aprendizaje silencioso, la tensión empieza a ceder, la mente se vuelve más amplia y el corazón descubre una paz que no depende de nada externo. ¿Por qué la mente insiste en aferrarse una y otra vez? Porque el apego le da al ego una sensación de identidad. Le susurra, yo soy esto me pertenece, esto es lo que necesito. Así se define a través de la posesión, y no solo de objetos, sino de historias, de roles, de versiones de sí mismo. En realidad, no te aferras únicamente a cosas externas. Te aferras a una idea de quién crees que eres. Por eso soltar se siente tan amenazante. Porque, en cierto sentido, se vive como una muerte. Es la muerte de ese yo ficticio que cree que debe sostenerlo todo, controlarlo todo, garantizar que nada se desmorone. Y, sin embargo, cuando empiezas a ver este patrón con claridad, ocurre algo casi inesperado. La conciencia rompe el ciclo. En el instante en que reconoces el deseo compulsivo, comienza a perder fuerza. Aprendes a detectar la sensación antes de que te arrastre. Ese leve nudo en el pecho, esa inquietud interna, ese pensamiento insistente que dice, si tan solo tuviera esto. En ese preciso momento aparece una posibilidad nueva. En lugar de alimentar el impulso, puedes detenerte. Respirar. Observar cómo surge y cómo se disuelve, igual que una ola que llega a la orilla y se retira sola. Ninguna emoción, ningún deseo, ningún pensamiento es permanente. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, la energía que lo sostenía se desvanece. Y ahí asoma la primera experiencia de libertad. No la libertad de dominar la mente, sino la de mirarla sin quedar atrapado en ella. El budismo enseña que todo aquello a lo que te aferras acaba convirtiéndose en una fuente de dolor. No porque sea negativo en sí mismo, sino por la forma en que te relacionas con ello. Una flor hermosa inevitablemente se marchita. Una persona amada cambia, un logro pierde brillo con el tiempo. El sufrimiento no nace del cambio, sino de tu resistencia a aceptarlo. Cuanto más profundo comprendes esto, más suave se vuelve tu manera de estar en el mundo. Dejas de luchar contra la corriente. Empiezas a intuir que incluso la pérdida forma parte del mismo movimiento que da origen a la vida. Aprendes a disfrutar sin apretar,
a amar sin poseer, a dar sin exigir. Y esto no te vuelve distante ni frío. Al contrario. Cuando el apego se disuelve, el amor se purifica. Puedes apreciar a las personas y las experiencias tal como son, no como necesitas que sean para llenar un vacío interno. Ya no les pides que te completen. Compartes con ellas lo que ya está completo en ti. Liberarte del apego no significa vivir sin deseos, significa desear con sabiduría, con presencia, sin dependencia. Sigues soñando, sigues actuando, sigues involucrándote, pero tu paz ya no está en juego. Pasas de la dependencia a la participación. La vida deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como un movimiento natural, casi como un juego. El Buda dijo una vez, solo puedes perder aquello a lo que te aferras. Cuando esa frase se comprende de verdad, se revela algo profundo, gran parte del sufrimiento es opcional. El dolor forma parte de la experiencia humana. Pero el sufrimiento añadido, el que nace de resistir, ese es creado por la mente. Y si fue creado, también puede deshacerse. Por eso, comienza a observar tus apegos sin dureza, sin reproche, con curiosidad. Pregúntate, ¿qué tengo miedo de perder? ¿Qué intento controlar? ¿Y qué ocurriría si no necesitara esto para estar bien? Estas preguntas no te alejan de la vida. Te acercan a ella, a lo que existe debajo del ruido. Porque la verdad es que nada de lo que amas se pierde del todo. Puede transformarse, alejarse, cambiar de forma, pero su esencia sigue fluyendo en esa red invisible que une todas las cosas. Cuando comprendes esto, el ego pierde rigidez. Te sientes más ligero, más abierto, más vivo. El mundo sigue siendo el mismo. Quien ha cambiado eres tú. Y ese cambio abre la primera puerta hacia la paz. Cuanto menos necesitas poseer, más empiezas a recibir. Cuanto menos persigues, más la vida se acerca a ti. Esa es la paradoja que atraviesa toda sabiduría profunda. En el instante en que dejas de aferrarte, comienzas a experimentar abundancia. ¿Y qué ocurre cuando haces espacio? Algo esencial sucede cuando dejas de llenar cada hueco, tanto fuera como dentro de ti. Cuando renuncias a controlar, arreglar o explicar todo, emerge una quietud sutil. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Empiezas a percibir una corriente invisible bajo la superficie de las cosas. Un ritmo que siempre estuvo ahí, esperando a que te detuvieras a escuchar. La mayoría vive rodeada de ruido constante, mental, emocional, digital. La mente salta de pensamiento en pensamiento, de preocupación en preocupación. Todo está tan saturado que no queda espacio para la calma. Y, sin embargo, la paz solo puede existir donde hay espacio. No se puede imponer. Solo se puede permitir, y cuando permites ese espacio, la vida comienza a revelarse de una forma más simple, más verdadera y profundamente liberadora. Cuando creas espacio, no estás perdiendo nada. Estás retirando el desorden que oculta lo que ya está ahí. Imagina un cielo cubierto de nubes. El sol no ha desaparecido. Solo está oculto. De la misma manera, tu claridad, tu calma y tu intuición nunca se han ido. Simplemente han quedado enterradas bajo el ruido constante de hacer, pensar y preocuparte. El espacio es donde la vida respira. Es el hueco entre pensamientos, la pausa entre respiraciones, el instante inmóvil entre dos olas. La mayoría de nosotros corre a llenar esos silencios porque hemos aprendido a creer que el vacío es incómodo. Tememos el vacío. Pensamos que si dejamos de hacer, desapareceremos. Pero la verdad es justo la contraria. Cuando te detienes, empiezas a ver quién eres realmente. En la práctica budista existe una palabra para esto, sunyata, que suele traducirse como vacío. Pero no significa nada o ausencia. Entonces cuanto minto sin testaras, empiezas a ver quién eres realmente, y en te minto. Entonces cuanto tuna significa potencial infinito, el terreno fértil del que todo surge. El vacío no es una carencia. Es una apertura. Cuando dejas de aferrarte a las formas, te vuelves receptivo a las posibilidades. Piensa en tu mente como un jardín. Cuando está invadido de maleza, pensamientos, miedos, listas de pendientes, opiniones, nada nuevo puede crecer. Pero cuando limpias la tierra, cuando arrancas lo que ya no sirve, la vida vuelve a florecer por sí sola. Eso es lo que ocurre cuando haces espacio. No creas el crecimiento. Lo permites. Este principio se aplica a todo: relaciones, creatividad, sanación, propósito. ¿Has notado cómo muchas veces las soluciones aparecen cuando dejas de buscarlas?
Luchas con un problema durante horas, la mente tensa y forzada, y no surge nada. Luego te alejas, te duchas, sales a caminar, miras el cielo, y de pronto aparece la claridad. No es magia. Es la inteligencia natural del espacio actuando. La mente humana es brillante, pero no es sabia cuando está saturada. La sabiduría no nace de la fuerza. Nace de la quietud. Por eso los antiguos maestros valoraban tanto el silencio. No para huir del mundo, sino para escucharlo con más profundidad. Cuando haces espacio, comienzas a percibir el flujo sutil de la vida moviéndose a través de ti. Los pensamientos que antes pesaban empiezan a perder densidad. Las emociones que parecían abrumadoras se suavizan. Aparece una ligereza en el pecho, como si algo que llevaba años presionando por fin se levantara. Comprendes que gran parte de tu sufrimiento no venía de lo que ocurría, sino de la forma en que lo estabas sujetando. El espacio también transforma tus relaciones. Cuando dejas de llenar cada silencio con palabras, la conexión se vuelve más profunda. Cuando dejas de intentar arreglar a los demás, nace la comprensión. El espacio permite que el amor respire, disuelve la presión que convierte el cuidado en control. Empiezas a ver a las personas como son, no como necesitas que sean. De la misma forma, el espacio transforma tu creatividad. La verdadera inspiración no nace del sobrepensar. Nace de escuchar ese murmullo silencioso que existe debajo de tu propia conciencia. Toda gran idea, toda obra, todo acto de comprensión surge del mismo lugar, el intervalo, la quietud entre dos pensamientos. Pero el mayor regalo del espacio es la libertad interior. Cuando ya no necesitas llenar cada rincón de tu vida con ruido o actividad, empiezas a sentir que eres suficiente incluso cuando no pasa nada. Esa realización lo cambia todo. Dejas de medir tu valor por cuánto haces y comienzas a reconocerlo por cuán profundamente estás presente. Hacer espacio no es pereza. Es un acto de confianza. Es confiar en que la vida sabe moverse por sí sola cuando dejas de interponerte. Imperoni. No tan tenecientes, mas un ampo, y ente por delecientes tal aperación estarios, demer estarios. Hacer espacio no es pereza. Es abrir la mano y descubrir que lo que buscabas nunca estuvo fuera, solo estaba esperando a que dejaras de apretar. Fe en que la vida sabe avanzar sin tu intervención constante. Fe en que no tienes que empujar cada momento para que exista. Cuando le das espacio a la vida, empieza a ordenarse de formas que tu mente jamás podría diseñar. Comienzas a notar sincronías, pequeñas coincidencias, personas que aparecen en el momento justo, oportunidades que se despliegan sin esfuerzo. Lo que antes se sentía forzado ahora se siente fluido. Ahí es cuando comprendes lo que realmente significa fluir. No es movimiento constante. Es movimiento natural. Ya no nadas contra la corriente. Dejas que te lleve. El río no ha cambiado. Eres tú quien ha dejado de luchar contra él. Aún así, crear espacio requiere valentía. Significa enfrentar el silencio que has evitado durante años. Significa encontrarte con las partes de ti de las que te has distraído. Cuando el ruido se apaga, la verdad sale a la superficie. Y a veces esa verdad incomoda. Dolores antiguos, duelos no resueltos, sueños olvidados. Pero dentro de esa incomodidad vive la sanación. No puedes sanar aquello que te niegas a mirar. El espacio también hace lugar para eso. Poco a poco empiezas a disfrutar la simplicidad de la vida tal como es. Empiezas a sentir gratitud por momentos que antes te parecían demasiado silenciosos. Una taza de té, el sonido de la lluvia, una mañana lenta sin planes. El vacío que antes se sentía como soledad ahora se siente como paz. La pausa que antes incomodaba ahora se vuelve sagrada. Cuando haces espacio por dentro, todo afuera comienza a reorganizarse. Las personas perciben tu calma, las situaciones pierden urgencia. El mundo parece ir más despacio, pero en realidad, eres tú quien ha dejado de correr. Y en esa quietud, la vida empieza a encontrarte a mitad de camino. Crear espacio es el puente entre el esfuerzo y la rendición. Es la puerta por donde entra todo cambio real, porque solo cuando tus manos están vacías pueden recibir lo que les pertenece. Así que respira, da un paso atrás. Deja silencios entre el ruido. Confía en que lo que es para ti encontrará su camino. No a través de tu control, sino a través de tu apertura. Y recuerda, el espacio no está vacío, está lleno. Lleno de todo lo que esperan hacer en el momento en que dejes de interponerte. ¿Por qué aquello que buscas aparece cuando dejas de perseguirlo? Hay una paradoja extraña en el corazón de la vida. Cuanto más persigues algo, más lejos parece estar.
Cuanto más desesperadamente buscas paz, amor, éxito o claridad, más se te escapan entre los dedos. Y sin embargo, cuando dejas de correr tras ellos, cuando por fin exhalas y sueltas, aparecen casi sin esfuerzo. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es simple y profunda a la vez. Cuando persigues algo, en realidad no te mueves hacia ello. Te alejas de ti. Todo acto de persecución nace de la creencia de que algo te falta. Esa creencia se convierte en tu estado interno, en tu frecuencia. No atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Y si tu energía nace de la carencia, por más rápido que corras, el destino siempre se moverá un paso más allá. En la sabiduría budista, esto es la ley del anhelo, el ciclo interminable de deseo y decepción. No es el deseo en sí lo que causa sufrimiento, sino la tensión que le añades. Te aferras a algo porque crees que te completará. Pero ese mismo aferrarte te ciega ante la verdad, ya estabas completo. La persecución se convierte en una máscara del miedo al vacío. Piensa en los momentos en los que todo fluyó de forma natural en tu vida. Cuando las oportunidades se alinearon, cuando las personas aparecieron en el momento justo, cuando te sentiste guiado sin esfuerzo, esos momentos no nacieron de la tensión. Nacieron de la alineación. No estabas persiguiendo. Estabas abierto. Estabas lo suficientemente relajado como para permitir que la vida llegara a ti. El universo, o si lo prefieres, el flujo natural de la existencia no responde a la desesperación, responde a la apertura. Cuando tu energía está tensa, cuando tu mente se aferra, crea resistencia. Esa resistencia es como interferencia en una radio, bloquea la señal. Pero cuando dejas de forzar, cuando confías en el silencio entre las acciones, la interferencia se disuelve y la señal se vuelve clara. El Buda enseñó que todo surge de causas y condiciones. Si creas las condiciones adecuadas, el resultado se despliega por sí solo. No persigues la flor para que florezca. Preparas la tierra, la riegas, le das luz y esperas. Perseguir la flor solo la aplastaría. La vida funciona igual. Cuando preparas las condiciones internas, claridad, presencia, apertura, aquello que buscas comienza a crecer por sí mismo. Por eso soltar no es rendirse. Es cooperar con el orden natural. Es comprender que tu control es limitado, pero tu influencia es inmensa. Puedes influir en tu estado, en tus pensamientos, en tu energía, en tus acciones. Pero no en el tiempo exacto de los resultados. Ese tiempo pertenece a una inteligencia más grande que tú. Cuando dejas de perseguir, pasas del esfuerzo al magnetismo. La energía de la persecución dice, no lo tengo. La energía de permitir dice, estoy listo cuando sea el momento. Una empuja, la otra invita. Ese cambio es poderoso porque transforma tu relación con la realidad. Dejas de intentar doblar la vida a tu voluntad y empiezas a bailar con ella. Aquí entra la fe, no una fe ciega, sino una confianza serena en el ritmo de la existencia. Empiezas a confiar en que lo que es para ti no se perderá, y que lo que no lo es se irá, por más fuerte que lo sujetes. Hay una fuerza suave en ese tipo de confianza. Una fuerza que no lucha, no persigue y no exige, simplemente permite, y en ese permitir, la vida por fin puede alcanzarte. No hace ruido. No persigue, no empuja. Permanece ahí, firme y disponible, como la tierra que no corre tras la lluvia, pero sabe recibirla cuando llega. Soltar la persecución no significa volverte indiferente ni dejar de actuar. Significa moverte sin la tensión de exigir un resultado concreto. Actúas desde lo que está alineado contigo y después sueltas. Y en ese gesto silencioso es donde empiezan a ocurrir las verdaderas sincronías. Personas, ideas y oportunidades comienzan a aparecer sin esfuerzo, como si respondieran a algo más grande que tus planes mentales. No es magia. Es la inteligencia natural del fluir, por fin libre para moverse a través de ti. Hay una antigua historia zen que lo expresa con claridad. Un estudiante preguntó a su maestro cómo alcanzar la iluminación. El maestro respondió, deja de perseguirla. El alumno, confundido, insistió, entonces, ¿cómo la encontraré? El maestro sonrió y dijo, cuanto más la persigues, más se esconde. Cuando dejas de correr, ella te encuentra. Esa historia no habla solo de iluminación. Habla de la vida entera. Aquello que buscas paz, amor, sentido suele esconderse detrás del esfuerzo desesperado por alcanzarlo. Cuando paras, el polvo se asienta y descubres que eso que perseguías nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo aquí. Al principio cuesta aceptarlo, porque nos enseñaron que más esfuerzo siempre trae más recompensa.
Pero la verdad interior no funciona con la lógica de la competencia. Funciona con la lógica de la coherencia. La oruga no se fuerza a convertirse en mariposa. No acelera el proceso ni lucha contra él. Permite la transformación cuando llega su momento. A ti también se te está invitando a dejar de forzar tu devenir y a confiar en el despliegue natural de tu camino. Cuando dejas de perseguir, tu atención vuelve a la hora. Y en esa presencia, todo empieza a ordenarse. Empiezas a notar belleza en lo simple, la luz filtrándose entre las hojas, una risa espontánea, la respiración, un instante de quietud. Entonces comprendes algo esencial: la paz no se gana. La paz aparece cuando dejas de alterarla. Y curiosamente, la vida empieza a responder de otra manera, lo que parecía bloqueado se abre. Personas que resuenan con tu nuevo estado interno llegan. Oportunidades acordes a quien estás siendo te encuentran. No es que tengas más suerte. Es que estás más claro. La niebla de la persecución se disipa y por fin ves lo que siempre estuvo frente a ti. El secreto no es dejar de desear. Es dejar de necesitar. El deseo puede orientarte. El deseo puede orientarte. La necesidad te encadena. El deseo invita. La necesidad aprieta. Cuando pasas del control a la apertura, de la urgencia a la curiosidad, la vida empieza a fluir contigo. Prueba este cambio sutil. En lugar de preguntarte, ¿cómo consigo lo que quiero?, pregúntate, ¿qué me está invitando a vivir este momento? Esa sola pregunta te mueve de la resistencia a la conciencia. Y de pronto entiendes que incluso cuando la vida no te da lo que pediste, te está dando algo para ti. Esa es la gracia oculta de soltar. Cuando dejas de perseguir, creas espacio para que la inteligencia de la vida te guíe con suavidad, sin empujones ni ruido. Dejas de nadar contracorriente y descubres que el río siempre te estuvo llevando. Así que la próxima vez que te notes tensándote, intentando forzar, apresurar o controlar, detente. Respira. Recuerda esto: lo que es para ti llegará, pero solo cuando dejes de ponerte en medio. Al soltar la persecución, te vuelves magnético para lo real. Dejas de vibrar desde la carencia y empiezas a resonar con la abundancia. Y ahí ocurre algo profundo. No porque lo merecieras más, sino porque por fin dejaste de bloquearlo. La vida no premia a quien empuja con más fuerza. Responde a quien está listo para recibir. Y solo se recibe con las manos abiertas. Entonces aparece una ligereza nueva por dentro. Un momento, después de tanto intentar, en el que algo en ti exhala por fin. No porque todo se haya resuelto, sino porque has dejado de luchar contra ti mismo, y en ese descanso silencioso, empieza lo verdadero. Ese suspiro es el sonido de la libertad empezando a regresar. Al principio se siente extraño, casi delicado, como un silencio desconocido después de muchos años de ruido constante. Pero poco a poco comprendes algo esencial: ese silencio no es vacío. Es amplitud. Es la sensación de que la vida, por fin, tiene espacio para atravesarte en lugar de quedarse atrapada en tu tensión interna. Eso es lo que ocurre cuando sueltas. No sucede de golpe ni como un espectáculo dramático. Ocurre despacio, de forma casi imperceptible, como el deshielo que llega tras un invierno largo y duro. La mente se vuelve más flexible, el corazón deja de cerrarse, y el mundo se siente más liviano. No porque haya cambiado afuera, sino porque algo en ti se ha reordenado por dentro. En la visión budista, esta ligereza interior es el estado natural de una mente despierta, clara, serena y abierta. No se trata de una felicidad exagerada ni de una euforia permanente. Es una estabilidad silenciosa. Una comprensión profunda de que, pase lo que pase, podrás sostenerlo, porque ya no estás luchando contra la vida. Estás caminando con ella. Cuando habitas este lugar interno, incluso los momentos más simples empiezan a brillar de otra manera. Percibes pequeños milagros que antes pasaban desapercibidos: el calor del sol sobre la piel, el murmullo del viento entre los árboles, el vaivén tranquilo de tu respiración. Ya no vives atrapado en lo que falta. Estás presente con lo que hay. Y cuando realmente miras lo que hay, descubres que es suficiente. Esa es la esencia de la ligereza, no la ausencia de responsabilidades, sino la ausencia de lucha. Sigues trabajando, amando, creando y cuidando, pero sin cargar el peso de que todo deba salir exactamente como lo planeaste. Dejas de evaluar cada paso como un éxito o un fracaso. Simplemente avanzas despierto, consciente, vivo. Este tipo de libertad no puede ser otorgada ni arrebatada. Nace de la comprensión.
Cuando ves con claridad cómo la mente fabrica su propio sufrimiento, la ilusión empieza a disolverse. Ya no tomas cada miedo como una verdad absoluta, ya no crees cada pensamiento que aparece, ya no corres tras cada impulso de controlar. Empiezas a observar el drama de la mente con una sonrisa suave, como un adulto que mira a un niño enfadarse. La compasión reemplaza al juicio. La paciencia sustituye a la urgencia. Y entonces comprendes algo que cambia todo: la paz nunca fue algo que tuvieras que encontrar. Siempre estuvo ahí, esperando bajo el ruido del deseo, escondida detrás del esfuerzo por dominarlo todo. El camino nunca consistió en llegar a un lugar nuevo, sino en recordar lo que siempre fue tuyo. Cuando esta comprensión se asienta de verdad, transforma la manera en que te mueves por el mundo. Dejas de correr hacia el siguiente momento, dejas de intentar demostrar tu valor, dejas de buscar validación fuera. Empiezas, simplemente, a ser. Y también cambia tu forma de amar. Tu amor se vuelve más suave, menos posesivo. Ya no amas para llenar un vacío, amas para compartir lo que desborda. Das sin llevar la cuenta, perdonas sin imponer condiciones y escuchas sin preparar la respuesta. El amor, cuando se libera del miedo, se vuelve natural. Esa misma ligereza transforma tu relación con el tiempo. Ya no sientes que vas tarde. Dejas de medir tu vida con comparaciones o hitos ajenos. Comprendes que no puedes llegar tarde a tu propio camino. Todo lo que has vivido, cada error, cada desvío, cada pérdida formó parte de tu proceso. No podrías haber llegado antes de ahora. Esa certeza trae una paz profunda. Ya no atraviesas el día con prisa. Caminas más despacio, respiras con más conciencia, escuchas de verdad, entiendes que la vida no es una carrera, es un ritmo. Y cuando te mueves en ese ritmo, todo empieza a sentirse como una danza. Pero la ligereza no significa huir de lo difícil. Significa enfrentarlo de otra manera. Cuando el dolor aparece, no escapas, respiras dentro de él, permites que lo atraviese tu espacio abierto en lugar de combatirlo. Descubres que incluso el dolor puede ser un maestro, uno que suaviza, que vuelve humilde, que despierta. En la quietud de esa ligereza, la sabiduría empieza a hablar en voz baja. Y ahí ves con claridad que cada final contiene también un comienzo. Cada pérdida es, en el fondo, una invitación silenciosa a soltar una capa más de ilusión. Poco a poco comprendes que nada te pertenece de verdad y, precisamente por eso, todo puede ser amado con mayor profundidad. En ese punto, la vida deja de empujarte y comienza a caminar a tu lado. Empiezas a confiar en su ritmo, en sus estaciones, en esa precisión invisible que parece misteriosa pero nunca es caótica. Incluso cuando no entiendes lo que ocurre, percibes que existe un orden oculto sosteniéndolo todo. Aprendes a sonreír dentro de la incertidumbre, a descansar en lo que no sabes, porque descubres que lo desconocido siempre ha sido tu hogar. Esta es la nueva ligereza interior, una mente sin cargas innecesarias, un corazón sin defensas, un espíritu que ya no vive con miedo. No significa que tu vida se vuelva perfecta. Significa que ya no necesitas que lo sea. Puedes sentarte en medio de la imperfección y sentirte completo. Así que, si te descubres otra vez tenso, intentando controlar aquello que nunca estuvo bajo tu control, recuerda esto: soltar no es perder. Es volver a ti, al flujo natural, a la sabiduría suave que te ha estado guiando desde siempre. Detente un instante. Respira, afloja un poco más. En cuanto lo hagas, lo notarás. Esa sensación de ligereza, ese espacio interno, esa alegría tranquila que brota desde un lugar profundo no es algo que estés logrando. Es quien siempre has sido, oculto bajo el ruido del esfuerzo constante. Permite que esta ligereza se convierta en tu práctica diaria. Camina desde ella, habla desde ella, compártela, deja que alcance a quienes te rodean, no tanto a través de discursos, sino mediante tu presencia serena. Porque nada enseña más que el ejemplo. Nada inspira tanto como una paz vivida en silencio, y mientras llevas esta ligereza al mundo, recuerda que no estás aquí para perseguir, demostrar o forzar. Estás aquí para experimentar, fluir y despertar. Cuanto más sueltas, más la vida se acerca a ti, no como algo que debas conquistar, sino como algo que puedes amar. Así que toma una última respiración profunda. Siente el peso que has cargado durante tanto tiempo, todas esas expectativas, todos esos miedos, y visualiza cómo los dejas en el suelo. Nunca fueron tuyos para sostenerlos eternamente. Ahora avanza con más suavidad, con más libertad, con más ligereza. No buscando la paz, sino siendo paz. No esperando a la vida, sino siendo vida. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti,
No lo guardes solo para ti, compártelo con alguien que aún esté aferrándose demasiado. Recuérdale que la paz no está al final de la carrera, sino al final del agarre. Suscríbete si lo sientes así, no por costumbre, sino por la intención de seguir caminando juntos este sendero, aprendiendo a soltar un poco más cada día. Porque cada vez que uno de nosotros afloja su mano, el mundo entero respira un poco mejor.